Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Martin el Elegido 777, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Uno de los mayores villanos de toda la franquicia de burras de colores es sin duda la reina Chrysalix, la reina y madre de todos los cambiantes que ha sido una amenaza constante desde los inicios de la serie, y además de eso, es quizás de los personajes más despiadados y sádicos conocidos, ya que se jacta de haber cometido las cosas más crueles y nefastas que cualquier otro villano, algunas que realmente no son canónicas, pero que por eso mismo quizás no las veamos jamás en algún contenido animado oficial. Es por eso que en esta ocasión vamos a repasar las 7 cosas más horribles y siniestras que nuestra reina Quesito ha hecho, tanto dentro como fuera del canon principal, donde puede que conozcan a la mayoría, pero algunos cuantos quizás los sorprendan, por lo que sin más, comencemos. Para nuestro séptimo puesto tenemos algo que ya todos saben, y es el secuestro y suplantación de la princesa Miamore Cadenza, o simplemente Cadence, que es el acto con el que todos la conocimos. Recapitulando, Cadence era tan solo una dulce y amable persona que fue víctima de un secuestro por parte de una psicópata que quería robar el amor de la pareja de la víctima, y además dejar entrar a sus súbditos para que estos pudieran alimentarse del amor de todos los demás ponis de Canterlot, y aunque jamás lo especificaron, también se insinúa que podrían haberse comido la propia carne de los ponis. Sumado a esto también está el hecho de que encerró a Cadence en una cueva lejos de la luz del sol durante varios días, donde probablemente no le dio agua y comida, indicando que bien pudo haber muerto por deshidratación, además de tomar el control de las damas de honor para evitar que escape, y por supuesto encerrar a Twilight igualmente ahí. Todo esto ya suena como algo bastante cruel como para estar en este top, pero hay varios matices que no tomamos en cuenta y que probablemente no veríamos debido a la clasificación del show, pero aún así están ahí. Para empezar, jamás se nos dejó en claro si un cambiante necesita tener su fuente viva para poder imitarla, pero en el hipotético caso de que no, Chrysalix bien pudo haber matado a Cadence apenas tomada su identidad, y de ser así, los últimos destellos de memoria tanto de Twilight como de Shaming Arbon habrían sido de una falsa Cadence, una que de por sí era alguien con una actitud completamente diferente. Es más, eso mismo pudo haber hecho con Twilight en lugar de encerrarla, dado que Shaming Arbor ya no esperaba que ella se presentara a la boda de igual manera, así que tendría una coartada para su ausencia, al menos en los momentos antes del ataque masivo. Pero claro, eso no pasó porque obviamente sería inapropiado para los niños, pero de haber pasado, por lo menos lo de Cadence le habría dado un tono mucho más oscuro y deprimente a la historia, aunque igual eso habría arruinado muchos acontecimientos importantes que involucraban a Cadence en posteriores historias. Lo que sí pudo haber pasado en caso de que Chrysalix tuviera éxito es que ella y los cambiantes habrían matado a los ponis, ya sea por comida o deporte, una vez que les hubieran vaciado el amor. Esto lo digo por lo visto en el episodio Cambio de Curimar, donde vemos una realidad en la que un poblado muy reducido de ponis se encuentra resguardado del ataque de los cambiantes que aparentemente han tomado Equestria, muy probablemente dado a esos acontecimientos en donde no hubo interferencia de Twilight, pues entre los sobrevivientes vemos ponis que seguramente no estaban en Canterlot cuando este fue atacado, en donde podríamos suponer que tanto Pinkie como Fluttershy no estaban ahí, dado que no tenían contacto con Twilight, mientras que Rarity y Applejack, dado que tenían negocios relativamente grandes, aún así pudieron haber sido contactadas por la princesa para los preparativos. La cuestionable aquí sería Rainbow Dash, pero conociéndola no dudo que haya intentado luchar contra los cambiantes y simplemente fue vencida. Y hasta donde sabemos, Chrysalix no tendría razón para mantener sobrevivientes, al menos no a largo plazo, ya que tarde o temprano se les acabaría el amor. Pero bueno, nos estamos desviando mucho en el hubiera. Lo importante es que los actos que hizo Chrysalix son bastante atroces viéndolos fríamente, y si estos no estuviesen limitados por el guión, definitivamente habrían sido mucho peores. Ahora en nuestro segundo puesto tenemos un evento que realmente no es canon, pero por lo mismo podría ser considerado bastante oscuro, y es el de secuestrar a las Curie
suprimir Crusaders para poder usarlas como cebo y atraer a las Main Six. Las diferencias con respecto al puesto anterior son muy claras, ya que esto se hizo con la intención de generar una venganza directa a quienes la derrotaron, algo que en teoría podría verse más despiadado, ya que podríamos pensar que el primer secuestro fue hecho meramente por razones desinteresadas, ya que lo que se buscaba era la alimentación y conquista de un terreno sin ninguna intención directa hacia nadie, excepto quizás a Celestia, que sí, realmente no es una motivación mejor, pero la diferencia está en que no tenían un objetivo en contra de nadie en particular, mientras que aquí sí, involucran a jóvenes inocentes para tenerlas como rehenes, quienes, independientemente del tipo de resultado a favor de Chrysalis, ellas seguramente no salían vivas de ahí. Básicamente estamos hablando de secuestro de niños, algo mucho más sádico que el secuestro de una adulta aunque sea figura pública, y para colmo Chrysalis insinuó muy fuertemente la intención de comerse a las Crusaders tanto emocional como físicamente, esto antes de que siquiera las Main Six llegaran, por lo que de haberse tardado un poquito más puede que las chicas solo hayan encontrado huesos de potra, pero que con esto no quede duda de que Chrysalis sería perfectamente capaz de lastimar y matar niños. En nuestro quinto puesto tenemos otro caso bastante conocido, y es el de haber secuestrado a los miembros de la realeza de Equestria, para así recibir el amor que estos obtienen por parte de sus súbditos. A este puesto lo podríamos considerar una combinación de los dos anteriores, ya que aquí se abarca el secuestro y la sustitución de personas importantes y menores, ya que entre ellas también se encuentra un bebé recién nacido. Esto con la intención, al menos desde su perspectiva, de servir como fuente de comida infinita, ya que desde cierto punto tiene más sentido que el plan anterior, puesto que si masacraba todo el reino, tarde o temprano se quedaría sin alimento, y en cambio si finge que todo está bien, este jamás se terminaría. A eso le sumamos la forma sutil de gobernar Equestria, ya que prácticamente capturó a las mayores figuras de autoridad de esta, por lo que tenía a los demás ponis a su merced sin que esto lo supieran, lo que haría que se mantuviera en el poder sin reproche alguno, y si alguien llegaba a darse cuenta, cosa que es muy probable ya que los reemplazos son realmente malos fingiendo, simplemente usaría ese estatus para callarlos. De hecho, si Chrysalis fuese ambiciosa, bien pudo haber secuestrado a todos los políticos y figuras públicas que pudiese, desde alcaldes, senadores, embajadores, hasta cantantes, artistas y estilistas, para así tener el mayor control y amor posible de parte de los ponis sin que estos lo sepan. Es más, si nos pusiéramos exigentes, podríamos decir que la sexta temporada era el escenario perfecto para hacer una especie de Secret Invasion, algo que para los cambiantes se prestaban mucho, donde a lo largo de los episodios viéramos que varios personajes realmente eran cambiantes infiltrados, todo para generar un clímax más épico en el final de temporada, y episodios como el regalo de Maud Pie, padres desbocados, un cuento del día de la fogata, la reseña de la inauguración, ponle sabor a tu vida, más extraño que los fans, viva las Pegasus y Toad Ball podrían ser buenos para eso, pero ya sabemos que tanto Chrysalis como Hasbro no tienen la visión para algo así. Volvemos a los eventos no canónicos, pero que honestamente deberían serlo, siendo este la caída de la antigua ciudad de Troll, que, si les suena, es porque es una parodia a la caída de Troya, el clásico relato de cómo un grupo de soldados se escondieron en un caballo gigante para infiltrarse en la ciudad y lograr conquistarla, algo que Chrysalis y sus cambiantes llegaron a hacer a la perfección. Aquí se aplicaron lo de la invasión secreta, llegando a infiltrarse en la ciudad y Chrysalis haciéndose pasar por la prometida del emperador para absorber su afecto, tal cual como lo hizo con Cadence, pero sorpresivamente este plan fue descubierto y los cambiantes fueron echados del reino, siendo este fortificado con un escudo muy similar al de Shining Armor, siendo lo más impactante el saber que quien logró esto fue el emperador
Incitatus, quien realmente era un tarado, egocéntrico y poco analítico, cosa que le molestó todavía más a Chrysalix, por lo que ésta tuvo que recurrir a un método mucho más absurdo, siendo este el de construir una estatua gigante de Incitatus, la cual fue aceptada y llevada a la plaza, que como te imaginarás tenía escondida a Chrysalix y a todos sus cambiantes, los cuales salieron apenas posicionados, siendo así que lograrían destruir casi toda la ciudad y Chrysalix lograría absorber todo el amor de Incitatus, dejándolo prácticamente al borde de la muerte. Las cosas pudieron ir para peor de no ser porque Celeste llegó y logró detener a Chrysalix y a los demás cambiantes, y aunque se deja en claro que Celestia salvó a los ciudadanos y a lo que quedó de Incitatus, es bastante evidente que la ciudad nunca se recuperó, pues muchos ponis en la actualidad ni siquiera saben de su existencia. Volviendo a las cosas más conocidas canon, tenemos los últimos actos conocidos de Chrysalix, siendo estos el haber manipulado a las masas de ponis para que estuviesen en discordia y utilizar el cencerro de Grogar para obtener más poder y tomar control de Canterlot junto con Tirek y Cozy. No hace falta darle vueltas al asunto, ya que es muy evidente todas las atrocidades implicadas aquí, desde generar descontento en la multitud, cosa que bien pudo generar prejuicios y supersticiones, las cuales hasta podrían estar presentes en tiempos más recientes y que llevaron a un posible riesgo de extinción, dado a la llegada de los Windigos, cosa que hasta la propia Chrysalix veía mal, pasando por la invasión y destrucción de la capital de Equestria, dejando completamente incapacitados a sus gobernantes y dispuestos a matar a todos los involucrados, además de que el destino de varios guardias reales es bastante incierto. Y volviendo a lo de descontento de la multitud, hay que resaltar que eso del disgusto entre ponis es algo que nuevamente regresaría en la G5, que como llegamos a ver, los ponis mantenían un estado de paz bastante frágil, esto muy posiblemente dado las ideas y prejuicios que Chrysalix plantó en todos los que encontró, ya que después de todo jamás se aclaró que fue ella y Cozy quienes estuvieron generando esas tensiones. Así que aunque esté especulando de más, sabiendo esto, no es difícil creer que las acciones de Chrysalix fueron una causa indirecta para generar la problemática principal de la quinta generación. Ahora en nuestro segundo puesto tenemos algo bastante similar al asedio de Troth, solo que aquí las cosas terminaron bastante peor, y me hace pensar que Chrysalix se ablandó con el tiempo, ya que sabiendo que este de sus actos más antiguos, es increíble notar que nunca lo ha replicado en su totalidad, y es la caída de Tombucto, una ciudad de Pegasos bastante majestuosa que bien podría compararse con el Olimpo, la cual Chrysalix y sus cambiantes lograron conquistar por completo, e indirectamente crearon el mito de la constelación de Orión, la cual tiene un subtexto bastante oscuro. Se sabe que Tombucto era una ciudad bastante próspera y alegre, la cual gozaba de una gran riqueza, dado que era el centro de comercio de todos los Pegasos y demás criaturas voladoras, la cual era gobernada por el rey Orión, un Pegaso que posee ciertas inspiraciones no solo en la constelación, sino también en dioses como Zeus o Poseidón, por lo que Chrysalix y los cambiantes llegaron a atacar directamente la ciudadela, iniciando así una gran batalla, en la que ésta aprovecharía para tomar el lugar de un guardia, el cual bien sí pudo haber matado, para así dar una orden de retirada y tener al rey Orión en un lugar apartado, siendo así que Chrysalix inmediatamente se rebelaría, absorbiendo el amor de todos los presentes, incluyendo al rey, dejándolo en un estado demacrado donde además tomaría su corona, la cual convertiría en su característica corona de reina, siendo así que Orión, habiendo milagrosamente escapado, huiría de su derrota cargando tal humillación que prefirió volar tan alto hasta perderse en las estrellas, al menos eso en palabras de Rainbow Dash. Sin embargo, dado que esa última parte insinúa la desaparición de Orión en el cielo y Twilight asegura que eso de las estrellas es falso, no es difícil imaginar que eso es más una forma de decir que Orión murió volando por agotamiento, eso suponiendo que el escape en sí no sea falso y Chrysalix lo haya matado ahí mismo. Como mencioné, a diferencia de Troth, donde se asegura que tanto los habitantes como su gobernante sobrevivieron al ataque, aquí se da a entender que los cambiantes lograron arrasar con todo, simplemente no dejaron sobrevivientes,
ataques, algo bastante despiadado. Y como dije al principio, resulta irónico que este sea de los primeros ataques conocidos de Crysalix, ya que incluso vemos que en este obtiene su corona y decide darse el título de reina, lo que podría hacernos pensar que posterior a esto no ha logrado replicar un ataque así con el mismo nivel de éxito, indicando que puede que se haya ablandado o que las otras ciudades ya estén más preparadas para sus ataques. Sea como sea, es obvio que esto resalta lo increíblemente implacable que puede ser la Quesito. Y finalmente tenemos uno de los acontecimientos que irónicamente poseen muy poca importancia en la narrativa y realmente pasan desapercibidos, pero aún así es de los actos más crueles y sanguinarios que hemos visto de Crysalix, y es el ataque y destrucción de una pequeña aldea de criaturas pequeñas y adorables con apariencia felina, acto que, aunque parece menor, resalta lo diabólica y desalmada que es la reina de los cambiantes. Tras haber sido derrotada y enviada lejos de su invasión a Canterlot, Crysalix y los demás cambiantes cayeron justo encima de una pequeña aldea de estas adorables criaturas, las cuales no mostraron ningún acto de hostilidad y desagrado. De hecho, parecían muy agradables y amistosos, al grado de estar genuinamente contentos de tener invitados, aunque estos serían los cambiantes, resaltando que esas eran realmente criaturas amorosas que no sienten odio por nadie. Tristemente para ellos, se toparon con las personas equivocadas para mostrar amor, ya que Crysalix no dudó ni un segundo en alimentarse de estos y ordenarles a sus tropas que hicieran lo mismo, algo que fue particularmente agresivo ya que los cambiantes en general estaban debilitados por su reciente derrota, y como se podrán imaginar también destruyeron y sepultaron su aldea en sus viscosos capullos. Podríamos en parte culpar a Cadence y Shining Arbor, ya que estos fueron los que los enviaron ahí, así que son indirectamente responsables de lo ocurrido, pero esto no reduce lo despiadado que fueron los actos de Crysalix con ellos, más si consideramos que estos jamás tuvieron la oportunidad ni la intención de defenderse o atacarlos, ya que ellos ni siquiera vieron a los cambiantes como enemigos y los trataron cariñosamente, algo que desde cierta perspectiva pudo haber resultado igual que la metamorfosis de Tórax, ya que este dejó de tener hambre cuando le dieron amor voluntariamente, tal cual como lo hacía estos gatitos, pero Crysalix no le dio chance a que los cambiantes lo notaran. Y como cereza en el pastel, aquí sí podemos asegurar que los cambiantes sí llegaron a comer de forma literal a los gatitos, ya que en viñetas posteriores vemos que Crysalix conserva uno, el cual pese a todo aún mantiene la idea de ser totalmente amoroso con todos, ya sea porque quedó en shock, no está consciente de su situación o simplemente es estúpido, pero eso no impide que Crysalix se lo coma directamente frente a las Crusaders, siendo esta la primera y quizás la única escena de gore semi explícito que hay en toda la franquicia, pues aunque quizás no se ve nada claro, se llega a apreciar lo que es la sangre censurada de la criatura, la onomatopeya del sonido al comérselo y el grito de horror de las Crusaders, un evento traumático sin duda, aunque extrañamente no dejó secuelas, pero con esto nos demuestran que Crysalix es capaz de lastimar hasta la más dulce e indefensa de las criaturas, es decir, no me quiero ni imaginar la reacción que Fluttershy tendría si viera algo como eso. Pero bueno, con esto nos deja en claro que My Little Pony tiene realmente la capacidad de contar historias mucho más oscuras para un público adolescente y adulto, pero tristemente está encerrada en la categoría de producto infantil que solo puede dar destellos de ese potencial en personajes como Crysalix, un tipo de villano que esperemos que sigamos viendo en el futuro. Pero si ahora quieres saber las cosas hechas por Brownies que se hicieron canon o todas las curiosidades del primer episodio de Deja tu marca, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.